Bienvenidos a este programa de actividades de divulgación en conservación de la Mesa Mexicana de Conservación ICOM México. El día de hoy me da mucho gusto presentar a la doctora Lourdes Gallardo, conservadora con una amplia trayectoria en la disciplina de la conservación y restauración del patrimonio cultural en México y, por supuesto, conservadora del Museo del Templo Mayor. Ella nos compartirá reflexiones acerca de la conservación en el Museo de Sitio y a quien cedo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nat, gracias por la invitación. Es muy importante para nosotros aprovechar todas las oportunidades para compartir nuestras experiencias y en este caso no sobre un caso particular, sobre una pieza o obra particular, sino lo que hemos hecho en todo este camino largo de la conservación en el Templo Mayor. Nada más para poner un poquito en contexto, recordaré, porque todos lo sabrán, que el Templo Mayor era el edificio principal de los mexicas de la ciudad prehispánica de Tenochtitlan y que fue el que encontraron los españoles a la conquista. Después de la conquista, todos los edificios se destruyeron y permanecieron enterrados en su sitio y sobre ellos se desplantó la ciudad colonial y después la ciudad actual. Lo que es muy interesante es que hace 46 años, justo en marzo, se instituyó un proyecto arqueológico para el estudio del sitio de Tenochtitlan, que es el proyecto Templo Mayor, que es uno de los más antiguos dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que sigue teniendo continuidad, lo cual es fundamental para el entendimiento de las problemáticas del sitio. En ese proyecto se prefiguró la importancia de la participación interdisciplinaria, no exclusivamente la de los conservadores, para el mejor entendimiento, estudio, conservación, investigación de todos los hallazgos que se hacían. Los cuadros rojos marcan en la parte superior el sitio, el cual ha sido excavado desde 1978. Las excavaciones continúan, el proyecto se mantiene vigente, lo que ocasiona que tengamos un índice de crecimiento constante en nuestras colecciones. No es una colección cerrada, tanto de bienes muebles, que son todos los que se han extraído de las excavaciones y de las ofrendas, sino también de los bienes inmuebles, porque se siguen excavando algunos edificios aledaños a la zona arqueológica que amplían nuestro rango de acción mediante la intervención del programa de arqueología urbana. En la parte de abajo se muestra el museo que se inauguró en 1987, que es donde se muestran todos los bienes muebles recuperados del sitio y que tratan de explicar no solamente el sitio, sino la cosmovisión mexica y también el primer periodo de la conquista con la época de... Entonces, digamos que este camino, como les dije, inició en 1978 con el hallazgo del monolito de la diosa lunar de Coyolxauhqui, justamente al pie de una de las escalinatas del sitio. Ustedes pueden ver, miren, lo voy a señalar aquí. Aquí está la Coyolxauhqui original en la plataforma de la etapa 4. Una de las cosas más significativas para mí en cuanto a la conservación fue haber incluido a muchos especialistas, entre ellos a los conservadores, dentro de la práctica inmediata de excavación. Esto hizo que los hallazgos se pudieran entender más y en aquel momento teníamos una gran difusión, no solamente por el enclave geográfico en donde está el proyecto, que es a un costado del Zócalo, del Palacio Nacional y de la Catedral, sino por la difusión que se hizo en aquel momento mediante el único eh, noticiario, bueno, no diré el único, uno de los noticiarios con más difusión, que era 24 horas, había una nota diaria y la gente no solamente pasaba por ahí, sino se enteraba del avance de los hallazgos. Entonces, digamos que eso tuvo una enorme repercusión en la apropiación por la sociedad de este proyecto, pero también acerca del conocimiento del desempeño de los distintos especialistas en un proyecto arqueológico. Eso ha sido como muy determinante y lo vemos a través de entender cómo el proyecto Templo Mayor
instituyó esta práctica interdisciplinaria de una manera muy clara, no solamente eh, con los conservadores, sino con otros especialistas que trabajamos en conjunto desde el momento de los hallazgos para atender las piezas o los bienes inmuebles que se requieran y no solamente entender que se tienen que conservar, sino que tienen un camino más largo porque pues falta su estudio, su exposición y así han pasado 46 años desde aquel momento. Esta práctica no solamente se sigue reproduciendo en Templo Mayor, sino que se ha adoptado por otros sitios arqueológicos y colecciones a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, digamos que para mí, esa es una de las aportaciones más grandes que tiene este proyecto, porque ha favorecido muchísimo la conservación arqueológica, diré en México, pero también con repercusión internacional. El área de conservación que, que tenemos en el museo ha estado, no somos tantos especialistas, pero sí ha habido muchos colegas y pares que han participado en ella a lo largo de este tiempo, en el que la conservación, la investigación y el estudio de estos elementos culturales tendrá que continuar. Pero digamos que tenemos cuatro áreas. La primera es la conservación de inmuebles, como les dije, todos los vestigios que se han recuperado desde el inicio del proyecto y los que se siguen recuperando. También tenemos otra línea que es la intervención e intervención de bienes muebles de todas las ofrendas. Aquí tenemos una contabilización de 235 ofrendas, no han sido las únicas. Ese trabajo también ha permitido crear proyectos y líneas de investigación en conservación arqueológica, ya muy puntuales acerca de procesos de alteración, eh, manejo de colecciones, entendimiento de ciertos deterioros y alteraciones y ya estudios puntuales. Y también desarrollar muchas estrategias de conservación preventiva, que es una de las líneas en las que yo me inserto más recientemente, bueno, ni tan recientemente en el museo. Entonces, digamos que estas serían como las cuatro grandes áreas que tiene a su cargo el área de conservación. Por supuesto, esto ha cambiado muchísimo y pues estamos conscientes que con una colección tan cuantiosa, tan diversa y que no tiene un índice de crecimiento cerrado, sino que seguirá y sigue agrandándose, pues tenemos que cambiar las estrategias y ya nos abocamos cada vez menos a la restauración y más a la conservación preventiva y para esto, estando en un enclave también tan particular, en una zona tan densamente poblada, que tiene una incidencia de sismos muy grandes y que está pues en una locación geográfica muy particular, nos hemos vuelto más hacia la gestión de los riesgos que hacia la atención de los deterioros pasados. Entonces, digamos que en este momento el área de conservación está mucho más enfocada en el manejo de los riesgos de la zona y la conservación preventiva. Digamos que uno de los antecedentes para la conservación preventiva, pero ya sistematizada, porque esto se empezó a estudiar en el museo desde antes, desde 1999 yo hice mi tesis de conservación preventiva de material óseo, pero ya formalmente y abierto hacia todas las áreas del museo, pues tiene el antecedente de este proyecto que originalmente solo era para las fibras vegetales, pero que después se extendió a todo el acervo mueble. Aquí se han hecho varias aproximaciones que empezaron en el 2016 con el área de resguardo, después en el 2017 con el área de exhibición y en el 2018 con una aproximación a la conservación arqueológica con dupla de conservación preventiva y manejo de riesgos. Actualmente ya vamos en la segunda vuelta del diagnóstico para dar un seguimiento más sistematizado en el área de resguardo, exhibición y también en la zona arqueológica. Esto desafortunadamente no se pudo continuar con la velocidad y con la periodicidad, sobre todo, que nosotros hubiéramos querido por la pandemia, pero nosotros siempre estuvimos al tanto de llevar a cabo estos análisis. Y otra de las cosas que es muy interesante observar en el Templo Mayor es que las dinámicas que nosotros teníamos como reportadas desde el inicio,
han, hacer, sobre todo las dinámicas de usuario-colección han cambiado muchísimo. Seguimos siendo un sitio y un museo de enorme capacidad de recepción de público. Somos el tercer museo más visitado del Instituto Nacional de Antropología e Historia y hemos podido ver cómo las dinámicas no solamente de alteración y de deterioro y de transformación de los materiales y criterios han cambiado, sino el mismo público ha aumentado y ha cambiado, lo cual ha hecho que justamente estas estrategias de conservación preventiva sean mucho más necesarias, interesantes para poder seguir teniendo este buen equilibrio entre el público, que también ha crecido, nuestra colección, que también ha crecido, y pues lograr justamente la difusión mejor, la comprensión mejor de los hallazgos y el entendimiento de los riesgos que implica la exposición, el resguardo de toda nuestra colección, bien mueble o inmueble. Digamos que esta es una de las líneas que a mí me interesa más, es donde he trabajado y podríamos ahora abordar otras líneas paralelas, ¿no? Que también son de mi interés. Una de ellas es la investigación de prendas rituales recuperadas de contextos arqueológicos y esto como que fue muy importante hace 24 años con el hallazgo de la ofrenda 102, de donde se recuperaron en una sola ofrenda una gran cantidad de objetos de origen orgánico. Esto también sentó como otro momento de cambio en la conservación arqueológica del Templo Mayor, porque en los primeros años se recuperó principalmente material inorgánico, lo cual hizo que se desarrollara una amplia experiencia en el tratamiento de este tipo de objetos, pero en el año 2000, cuando se encontró esta ofrenda, pues tuvimos que establecer nuevos tratamientos, nuevos protocolos, nuevos aprendizajes, no solamente para conservar, sino para exhibir y para resguardar este tipo de objetos. Aquí nada más les muestro, algunos son de algodón, como los dos de arriba, se trata de chicoli y una capa relacionada con Tlaloc, y abajo existen, se ven en la diapositiva, algunos objetos muy interesantes de papel, madera y textiles, todo material orgánico, también procedentes de esta misma prenda. Entonces, pues eso también ha ampliado nuestro conocimiento y nuestra experiencia en el manejo ahora de material arqueológico orgánico. Y en relación al estudio de prendas rituales, no solamente ha sido mi trabajo con el estudio y conservación de estas del Templo Mayor, sino también hemos tenido la oportunidad de intervenir prendas rituales de otros sitios, con lo cual yo tengo una línea de trabajo acerca de la intervención de este tipo de objetos rituales. Aquí se trata de la conservación que se hizo en el año 1995, para que le echen cuentas y saquen numeritos. Yo acababa de entrar al museo de una prenda increíble que se encontró en Tula, que es la coraza ceremonial de Tula. Pero también esta misma línea se ha aplicado al rescate y restauración, conservación e investigación de prendas rituales también con conchas de Tenochtitlan. Esto es muy interesante porque nos ha permitido hacer hallazgos arqueológicos ya no solo en el sitio, sino en los mismos bodegas y en las mismas salas, porque este proceso de investigación no para y, y estos resultados se siguen aplicando a objetos incluso que han sido excavados o exhibidos anteriormente. Y eso nos da una posibilidad muy grande de trabajar de una manera crítica hacia nuestras mismas intervenciones, por lo cual tienen que ser muy cuidadosas para poder aplicar estos eh, nuevos resultados y que el público los conozca. Entonces, digamos que la línea de investigación de prendas rituales es una de mis líneas de trabajo y otra que es muy grande, aprovechando este camino que he tenido en el museo, es entender el sistema de conservación en el manejo y gestión de colecciones, muebles e inmuebles. Entonces, digamos que aquí, para hacer también un breve encuadre, originalmente se entendía el objeto y el museo como este
bien mueble que estaba inscrito en este inmueble y que era lo interesante de conservar. Después teníamos al objeto museo y para conservación, esta es una propuesta mía y de la maestra Ana Peniche, con quien trabajo conjuntamente, era el público, ¿no? Toda la nueva museología mete al público en esta ecuación como alguien muy importante, como un elemento muy importante para entender este sistema. Y ya más recientemente, como les dije, la maestra Ana Peniche y yo trabajamos en entender el sistema de conservación y ampliarlo a hacer una especificidad más y meter al elemento operario como parte de este sistema y entender así la conservación preventiva con la relación equilibrada de estos elementos. Este trabajo se inició, mm, digamos que desde el 2010, después se sacó un artículo que muestra este modelo que se ha aplicado con éxito en esta colección, en estos acercamientos de conservación preventiva que yo les dije, pero también en el Museo del Templo Mayor y originalmente en la Hemeroteca Nacional, que fueron los dos acervos que nosotros trabajamos. Pero después este modelo se ha aplicado con éxito por nuestros estudiantes en otros acervos, además de estos que les menciono. Aquí se muestran los elementos de nuestra propuesta y las relaciones que nosotros identificamos entre ellos. Y bueno, la propuesta general es que solamente con una relación equilibrada de estos elementos se logrará la buena conservación preventiva. Y obviamente el modelo también es más complejo, lo pueden ustedes consultar, después dejaremos la liga para que ustedes lo puedan ver. Plantea que ese sistema existe en un universo donde actúan simultáneamente, perdón, cinco dimensiones: la temporal, la humana, la material, la espacial, perdón, y la ambiental. Todo esto que les digo, en realidad, lo que muestra es cómo se puede entender mejor el trabajo que hacemos y cómo esa perspectiva del tiempo ha permitido formular modelos para el estudio. Entonces, digamos que por un lado es la aplicación de conservación directa a estas prendas rituales y también algunas cosas de conservación preventiva, y por el otro lado es la sistematización de esta práctica de la conservación preventiva, pero de una manera sistematizada, porque se hizo desde el inicio del Templo Mayor, pero justamente ese cúmulo de experiencia lo que nos permitió ya fue formular modelos de estudio. Y eso ha permitido eh, con éxito llevar la conservación de bienes, tanto muebles como inmuebles. Aquí nada más les pongo un ejemplo, donde ha subido más de 700 metros cuadrados, que es muchísimo, la amplitud de la zona arqueológica en estos 46 años. Y esa necesidad de estar conservando cada vez con mayor calidad, con mejores técnicas y a veces con unos recursos muy variables, ha hecho que el desarrollo de la conservación arqueológica sea cada vez mayor y ha permitido en esa línea del tiempo muy grande entender las dinámicas diferentes del sistema de conservación. Como les decía, eso enclavado en un lugar que sigue cambiando. Aquí tenemos algunas fotografías que muestran que la zona arqueológica sigue teniendo y tendrá una importancia enorme en el imaginario colectivo y nuestra relación con los públicos crecientes es innegable. Entonces, pienso que Templo Mayor ha dado a todos los conservadores, no solamente quienes hemos tenido la fortuna de trabajar ahí, sino a todos los demás, la oportunidad de ver cómo se maneja la conservación en un proyecto a largo plazo. Eso desafortunadamente no es tan frecuente y aquí, gracias a esta continuidad, nosotros hemos podido comprender cómo se está transformando y cómo estamos en un movimiento constante que sin duda no termina aquí. Y como les repito, lo que decía al principio, uno de los mayores retos es garantizar que la conservación
continúe, no solamente con lo ya rescatado, lo ya excavado, sino con lo que se siga encontrando, no solamente en la expansión del sitio y en otras ofrendas, sino en nuestros mismos resultados, con esta revisión constante, que es lo único que hace posible y hará posible el entendimiento completo de la problemática de conservación y eso, pues, por supuesto, conllevará a la propuesta de mejores estrategias de conservación en los momentos que se requieran. Muchas gracias, Lourdes. Fue muy interesante y profunda lo que ha sucedido en Templo Mayor, la trayectoria tan amplia que tiene y por supuesto quienes están eh, detrás de la conservación en el museo. Sin duda Ujú. hay muchas personas que también han atravesado como estudiantes, como servicio profesional o por contrato en específico de algún proyecto. Y queremos pasar a esta parte de preguntas y comentarios. Ajá. Nos llegó la primera. ¿Hay alguna forma en la que se involucre la comunidad local para la conservación del Templo Mayor? Sí, digamos que Templo Mayor, Museo y Zona Arqueológica, es un caso muy particular, porque como yo les dije, la gente está involucrada con el sitio, vinculada con el sitio desde hace muchos años. Y de repente hay cosas muy emocionantes porque hay gente que la oyes durante su recorrido diciendo, yo estaba, yo vi cuando sacaron eso. Y lo podemos ver claramente cuando descubrieron Tlaltecutli, fue en 2010, en 2006, no 16, 2006, y la gente ya lo quería ver. Salió la noticia del hallazgo e inmediatamente ya lo. No se pudo hacer de manera inmediata porque pues estaba todo el proceso justo de intervención, de conservación, de estudio y pues de acondicionamiento del sitio, porque no todas las piezas se pueden ver tan fácil en el sitio arqueológico, ¿no? Pero sí había como esta enorme vinculación con los públicos y nuestras comunidades que son particulares porque por un lado es un sitio que es muy visitado por escuelas, es muy visitado por turistas. Tenemos esta característica de estar entre Catedral y Palacio Nacional. Entonces, pues, muchos turistas que no vienen con tanto tiempo ven una zona arqueológica, visitan la catedral, ven los murales del Palacio Nacional como en una misma área chiquita. Bueno, no está tan pequeña, pero es posible hacerlo gracias a esa cercanía. Y pues tenemos otras comunidades, ¿no? Estamos enclavados muy cerca de un área súper densa de ambulantes, que es bueno, Correo Mayor, toda esa parte comercial, y no hay tanta gente de personas que vivan, que tengan una vivienda ahí. Esa comunidad no la tenemos tanto, aunque sí hay gente que vive ahí, pero no tenemos tantos así muy cerca. En realidad se trata de otros museos, comercio sobre todo. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Y digamos que una comunidad que sí es grande y que sí es cultivada y que sí es creciente, pues es el público, que aunque no vive de manera inmediata ahí, sí acude a las exposiciones, sí tiene un interés por todos los eventos que se realizan y que regresa por esa conexión tan especial que te decía a- al Templo Mayor. Y para eso nuestras exposiciones temporales son fundamentales, porque si bien hay cambios y actualización en la colección permanente, pues eso es un poco más lento. Las exposiciones temporales nos han servido para difundir los avances de lo que saben. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. La Ujú. siguiente nos comentan cómo es el crecimiento de la colección, siendo que se ha dado una excavación y que por supuesto eh, la cantidad de objetos puede ser diversa y poco cuantificable al parecer. ¿Cómo afrontan esta experiencia de sumar con cada proyecto de exploración arqueológica la cantidad de la colección que puedan recibir? Es que ese es un reto muy grande
que tiene, bueno, todos los palos tienen dos puntas, ¿no? Todas las monedas tienen dos caras. Por un lado, nos permite tener un proyecto dinámico que está generando nuevos datos, nuevas posibilidades de conocimiento, eh, para el entendimiento de lo que se encuentra y de lo que se encontró antes, y en la conservación en un sentido muy amplio, ¿no? Eso es muy gratificante y es una posibilidad muy buena que tenemos, pero por otro lado te fuerza a crear nuevas soluciones. Nosotros tenemos grandes problemas de limitaciones de espacio, porque estamos en un área muy pequeña para la necesidad de la colección, y pues no tenemos, sí tenemos una colección creciente, pero no con un índice de crecimiento constante, porque hay excavaciones que algunas, sobre todo el programa de arqueología urbana, pueden encontrar o no objetos, o algunos son más inmuebles que muebles, pero lo que sí sabemos es que la colección va a crecer. Y como les decía, con este hallazgo de la ofrenda 102, es que va a crecer con, ampliando su dirección, no solamente en el hallazgo de material inorgánico, sino también de material orgánico, porque eso tiene que ver con que tenemos la fortuna de dar con estos hallazgos, bueno, los arqueólogos, no particularmente los conservadores, de que se encuentran estos hallazgos, en donde a veces hay condiciones de conservación tan buenas que ese material se puede recuperar bien. Pero lo cierto es que no solamente depende de eso, depende del avance de las técnicas de excavación y de conservación, y cada vez son mejores, y cada vez podemos conservar más y mejor los objetos, pero eso mm, implica una enorme responsabilidad, porque no es conservarlos en el hallazgo, sino en un largo plazo. Y eso también puede ser una limitante. O sea, llegará un momento que no lo estoy haciendo para este sitio, o sea que hay que pensársela muy bien para seguir con las diferentes temporadas de excavación, o cosas que pueden parar o no, pero pues que tienen otras consecuencias. Claro, sin duda un gran reto para tener muchas perspectivas de trabajo y a largo plazo. Tenemos Ujú, espacio para una última pregunta y es relacionado con el modelo que nos comentaste de conservación. ¿Dónde ujú. podemos consultar este modelo? Eh, ¿Hay alguna publicación? ¿Nos podrías comentar más sobre esta propuesta que... Ah, sí. Con muchísimo gusto, porque es algo que nos da eh, mucha felicidad que se siga aplicando, revisando, tal. Como les dije, yo trabajé mucho tiempo conservación y manejo de colecciones arqueológicas en el museo, y sí necesitas como tener esa primera aproximación, ¿no? De conservación directa, nuestro paso cada vez más hacia la conservación preventiva, la nueva adaptación de meter otros modelos, por ejemplo, el internacional de gestión de riesgo, para entender un poco más cómo pasa y cómo gestionas. Después de ese lapso, yo tuve la fortuna de coincidir con una alumna que después es mi colega y que trabaja en la Hemeroteca Nacional. Y una de las cosas que ayuda mucho a la conservación es justamente compartir experiencias con pares que tienen problemáticas que aparentemente no son iguales, porque ella tiene otro tipo de colecciones, es periódicos principalmente, y bueno, papel, no exclusivamente periódicos. En un primer momento solo papel, ahora tiene eh, otros acervos incluso digitales. Y estar comparando esas experiencias, viendo esas problemáticas y sobre todo pensando en las soluciones, nosotros trabajamos juntas para proponer este modelo en donde entendemos que existe un sistema de conservación, distinguimos cuatro elementos y cinco dimensiones donde este ocurre, y como la esquematización e identificación de los elementos y las dimensiones te permitía mejor encontrar el problema de conservación que tenías y proponer estrategias mucho más puntuales, mucho más precisas. Y trabajamos en el modelo que aplicamos en nuestros dos acervos, que aparentemente, bueno, sí son diferentes, pero también tienen puntos de coincidencia. E hicimos la publicación del modelo que, como te dije, se ha seguido aplicando en estos dos acervos, no exclusivamente ahí,
porque algunos de nuestros alumnos lo han aplicado y siempre con buenos resultados hasta este momento. Es algo que nos interesa mucho hacer. Es una aproximación a la gestión de colecciones desde el enfoque de sistemas, y así se llama el modelo de conservación preventiva desde el enfoque de sistemas, y está publicado en la revista de Intervención desde, creo que, no me acuerdo si es 2015 o 2016. Es de acceso libre, todos lo pueden encontrar ahí, y creemos que es una aproximación que incorpora este elemento de los operarios que no veíamos con tanta frecuencia en este análisis de conservación, y pues este equilibrio entre los elementos insertos en estas 5 dimensiones sí permite precisar más el problema cuando sabemos que los recursos cada vez son más limitados, ¿no? Y no hablo solamente de los recursos materiales, que no que es una realidad que sí tenemos, no es exclusiva de México tampoco, sino de los especialistas para trabajar, de las condiciones del espacio, de las condiciones ambientales, y por eso pensamos que un modelo que precisara mejor el problema de conservación iba a ser muy útil, y hasta la fecha ha sido así, a reserva de sus opiniones. A nosotros estamos muy felices y contentas de que este modelo se conozca, se aplique, y pues también sabemos que está en cambio y crecimiento constante. Estupendo. Muchas gracias por compartirnos. Agradecemos a quienes nos acompañaron el día de hoy con esta bastante interesante plática. Ujú, Gracias, doctora, por estar con nosotros, además de que ha sido parte de la formación de la Mesa Mexicana de Conservación, que también coordina, ujú, y incluso, bueno, también ha presentado otros proyectos que nosotros estaremos felices de poder compartirles en las siguientes actividades de ujú. divulgación de la mesa. Hasta aquí terminamos con la sesión. No olviden que tenemos un programa con otros invitados. Muchas gracias, Lourdes, y hasta pronto.